Bendiciones, hermanos, y demos gracias a Dios por este momento y este tiempo. Vamos a orar para poner este momento en manos de Dios. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos como tus hijos para buscar entender tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en familia que vamos a compartir. Pon tu dirección, pon tu sabiduría, discernimiento en cada uno de nosotros y que a través de lo que vamos a compartir, Señor, sea tú quien ponga las palabras y sea tú quien ponga el hacer como el querer hacer. Ponemos este momento en ti, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesús, así confiamos. Amén. Hermanos, bendiciones de nuevo. Y en este momento vamos a ir cerrando lo que ha sido este tiempo de crecimiento, de sabiduría, compartida por nuestros hermanos en esta serie, que busca llevarnos por un camino de sabiduría. Jorge Roberto comenzó la campaña transformando nuestras vidas, compartiendo con nosotros cómo podemos dejar el pasado atrás, cómo puedo transformarme. Y él nos hablaba de dos tiempos. Aunque hoy vamos a profundizar un poco más, quiero resaltar esos dos tiempos. El tiempo Cairo, que se refiere a lo eterno, lo que viene de Dios, y el tiempo crono, que es ese tiempo medible. Esos dos puntos nos dieron una pauta para que nosotros podamos ver dónde tenemos que enfocar nuestra acción. Asimismo, Adriano pudo compartir con nosotros la sabiduría de caminar con otros y cómo nosotros debemos de mantenernos unidos como hermanos y asimismo poder estar pegados a Jesucristo, que es ese gran ejemplo a seguir. Y me encantó cómo él lo presentó con unos ladrillos y que sea Jesús ese pegamento que nos una siempre. Por su lado, Jorge Gómez tuvo la oportunidad de compartir con nosotros la sabiduría de vivir en familia. Y ahí, en lo personal, me sentí muy impactado. ¿Por qué? Por ese gran sentido de responsabilidad que Jorge compartió con nosotros y que es lo que Dios espera. Que nosotros como hombres podamos ser esos padres, esos esposos, esos hijos de Dios que les sirven de ejemplo. Y ahí veíamos con Jorge que nuestro rol como padres es modelar ese sentido de Dios en nuestras familias y en nuestros hijos. Por su lado, la semana pasada pudimos ver con Ronald cómo podemos desarrollar una sabiduría que agrade a Dios. Cómo podemos nosotros tomar acciones en nuestra vida diaria que nos lleven a la solidaridad, cómo podemos vivir juntos en comunidad y cómo podemos a través de nuestro trabajo y de las cosas que hacemos realmente agradar a Dios. Hoy nos toca hablar un poco sobre cómo organizar mi diario vivir, cómo con mi tiempo yo puedo honrar a Dios. Vivimos en un tiempo donde todo es medido por un reloj. Tenemos un tiempo para levantarnos corriendo, para ir al trabajo, para regresar del trabajo, las diligencias, las cosas que envuelven nuestro diario vivir. ¿Qué tal si pasamos un balance por esas áreas de nuestras vidas y cómo nosotros las podemos poner en manos de Dios? Ha habido un versículo que nos ha acompañado en todo este trayecto y es Primera de Crónicas 12:32, el cual dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus familias. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Este versículo nos pone a reflexionar. ¿Sabemos nosotros cuáles son las señales de nuestros tiempos? Estos hombres entendían
las señales de su tiempo. Estamos viviendo en este tiempo una crisis global que nos envuelve a todos como nunca antes ninguno de nosotros la habíamos vivido. Hoy vemos las noticias y todo es negativo, todo es crisis económica, sanitaria, crisis social, crisis política. Y si nos dejamos llevar de estos tiempos, entonces vamos a dejar de ver a Dios obrando. En este tiempo también está la mano de Dios. Dios tiene el control. Los cristianos siempre decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Pues entonces, este es un tiempo perfecto para agradar a Dios, para unirnos en familia y para ver cómo nosotros podemos organizar nuestro diario vivir de una manera que agrade a Dios, más allá de las noticias que en el día a día vivimos. Entonces, ¿cómo debemos de usar nuestro tiempo? Es otra pregunta que debemos de hacernos. ¿Estamos usando nuestro tiempo de manera inteligente? ¿De una manera que sea provechoso para nuestras vidas? Pues reflexionemos sobre estos puntos y que estos puntos lo podamos compartir en nuestras iglesias, en casas. Nosotros tenemos varias áreas en nuestras vidas y se pueden resumir en las siguientes. Un área profesional, donde entra todo lo laboral, ese desarrollo que nosotros necesitamos como personas. Un área financiera, donde entra esa mayordomía, esa economía, tanto del hogar como de todos los compromisos que asumimos. También está la vida en comunidad, la vida social. Y hay un elemento que todos consideramos y es la familia. ¿Cómo está esa área en nuestras vidas? Lo profesional me está quitando tiempo de la familia. El estar en una vida social me está quitando tiempo para compartir con mi familia. Dos áreas más que tenemos que ver es mi vida personal, íntima, y ahí podemos decir mi vida personal, íntima con Dios. También está nuestra salud, cómo cuidamos y qué tiempo le dedicamos a ella. Y otra área que a propósito la dejamos de último es nuestra área espiritual. No estamos hablando de religiosidad o de religión, ni de iglesia. Estamos hablando de mi vida espiritual con Dios. ¿Cómo está ese tiempo, esa comunión, esa conversación con Dios cada día a través de la oración? Confiar en Dios en estos tiempos difíciles. Si bien es cierto que vivimos en un tiempo de crisis, más cierto es todavía que Dios está en control. Pablo, en su carta a los Efesios 5, 15, 16, nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y aquí entra la sabiduría. ¿Qué más nos dice Pablo? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y ahí está nuestra realidad. Tiempos difíciles. No me gusta utilizar la palabra malos de crisis, sino tiempos difíciles pero de retos. Retos que nos van a llevar a buscar el rostro de Dios y la mano de Dios. Asimismo, la palabra nos dice que cada día la gracia, misericordia y obra de Dios se renueva. Así que vamos a usar nuestros días de manera sabia, como nos orienta Pablo. Si nos vamos un tiempo un poco más atrás, podemos ver en la vida de Moisés el valor del tiempo. Porque Moisés tuvo un tiempo donde tenía de todo. Era un hijo del rey y tuvo todos los privilegios de ese reinado. Pero llegó un tiempo donde confrontó su realidad y volvió a su pueblo. Tuvo un tiempo de exilio donde pudo reencontrarse, formar su familia, pastorear y de nuevo Dios lo llama. Y aquí vemos de nuevo la mano de Dios obrando en el tiempo
de sus hijos. Y Moisés simplemente asumió la responsabilidad. Y Moisés le oró al Señor diciendo, Señor, enséñanos a contar bien nuestros días, porque nuestro corazón necesita adquirir sabiduría. Y eso lo podemos ver en Salmos 92, 90, 12. Entonces, nosotros debemos hoy día sacar un tiempo para orarle al Señor, para que nos enseñe a contar bien nuestros días. Esa es una muy buena manera de organizar cada día en nuestras vidas. El tiempo disminuye cada día, cada semana, cada mes que pasa. Si bien es cierto que es un tiempo ya vivido, es un tiempo que no podemos recuperar. Nuestras vidas son breves y debemos de usar cada día y nuestro tiempo de manera sabia. David, un hombre con el corazón dispuesto ante Dios, escribió, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. ¿Por qué David le escribiría así al Señor? Porque tenía inquietud de cómo aprovechar su tiempo. Muchas veces nosotros nos preocupamos en querer saber qué tiempo vamos a tener en esta tierra. David le preguntaba, hazme saber lo efímero que soy, porque muy breve es la vida. Y esto lo podemos ver en ese escrito de Salmos 38, 4, 5. Entonces, de manera similar, nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, hazme saber más que los días que me quedan, cómo puedo honrarte con los días que me quedan. Para mí, en lo personal, es un reto cada día. Siempre le digo a mi esposa que yo trato de hablar con Dios permanentemente, cuando corro, cuando camino, cuando trabajo. Los que me conocen bien de cerca saben que siempre digo que procuro mantener durante todo mi día una conversación con Dios. Y eso no quiere decir, y estoy muy, muy lejos de ser perfecto, pero sí procuro de verdad poner mi mente, mis pensamientos en la dirección de Dios. Y yo no vivo contando de cuántos días me quedan. Ahora mismo mi interés es preguntarme cómo puedo honrar a Dios con los días que me quedan. Para ir cerrando, Santiago nos dice en 4:14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es de su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Simplemente estos pasajes nos están diciendo que no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra. ¿Qué debemos entonces de hacer? Procurar un balance en nuestras vidas. Lo profesional, financiero, social, comunitario, ¿es importante? Sí. Nuestra familia es ese regalo de Dios que nos dio para que modelemos lo que Jesús nos dejó en su evangelio. Claro que es una gran verdad. Otro elemento, nuestra salud, nuestra vida personal, cómo está caminando y cómo está honrando a Dios. Y por último, esa área espiritual, cómo estoy yo junto con mi familia, junto con las personas que me conocen, honrando a Dios. Así que, hermanos, vamos a aprovechar estos tiempos y que nuestro día a día sea una oportunidad para nosotros reflexionar y pensar de qué manera estamos honrando a Dios. Eso a mí en lo particular me reta todos los días. ¿Qué tal si ahora en nuestras iglesias en casa nosotros podemos pensar y hablar sobre esto? ¿Cuáles son las señales de nuestros tiempos? ¿Qué debemos considerar para usar sabiamente nuestro tiempo en el día de hoy? ¿Cuál será el mejor camino para agradar a Dios
con mi tiempo? Y por último, ¿qué es realmente importante? Dios, mi familia, mi trabajo, la comunidad. Así que vamos a sacar lo mejor de este tiempo. Y por encima de todas estas noticias negativas, por encima de una crisis, por encima de esta pandemia, vamos a confiar en Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos y Dios está en control. Bendiciones y espero que desde este tiempo en adelante Dios les siga bendiciendo, acompañando y prosperando en todo. Bendiciones, hermanos.